eternas, entrará el que resucitó. Abran hoy las puertas, vamos a cantar, que resuenen nuestras voces. Cantos de esperanza, gozo eterno en Dios, por su gracia nos rodea. Se temblan los montes y el estruendo del mar, cuando el pueblo se levanta alabando al Salvador. Vemos que Dios se está moviendo como un río en las naciones. Muchos vendrán a Jesucristo. Alzaos, oh puertas eternas, entrará el que resucitó. Abran hoy las puertas, vamos a cantar, que resuenen nuestras voces. Cantos de esperanza, gozo eterno en Dios, por su gracia nos rodea. Dios alumbra en las tinieblas, todos escucharán su voz. Somos un pueblo redimido, nuestras prisiones Él rompió. En todo tiempo, en cada paso es fiel. En la tormenta eres mi fuerza, eres fiel. En la tempestad tu paz me abraza. En debilidad tu amor me levanta, oh Dios, y esperaré, en tu gracia confiaré. Dejo todo atrás y me rindo a tus pies. Anclado estoy en ti, pues tu amor no fallará. Te amo, te amo. Mi Redentor, mi Salvador, eres fiel. Mi Padre eterno, eres mi luz, eres fiel. En la tempestad tu paz me abraza.
en debilidad, tu amor me levanta, oh Dios. En ti esperaré, en tu gracia confiaré. Dejo todo atrás y me rindo a tus pies. Anclado estoy en ti, pues tu amor no fallará. Te amo, te amo. En ti esperaré, en tu gracia confiaré. Dejo todo atrás y me rindo a tus pies. Anclado estoy en ti, pues tu amor no fallará. Te amo, te amo. Solo quiero orar un momento más, pues en ti no dejo de pensar. Gracias Dios por amarme así. Y aunque a veces olvido que para mi necesidad provees, oh, gracias Dios por amarme así. Me sostienes cuando sé que caeré. Tu amor es increíble, me transformaste y aquí estoy como soy. Vengo a adorarte, mi Señor, quiero agradecerte. Dios, gracias por tu amor, por tu perdón, por proteger mi corazón. Quiero agradecerte. Pude haber muerto en mi pecar, pero me viniste a salvar, me diste paz y fuerzas para amar. Yo era el que debió pagar, pero tomaste mi lugar, mi Cristo. ¿Qué puedo decir? Y aunque no merezco tu amor por mí, en tu misericordia te transformaste. Aquí estoy como soy, vengo a adorarte, mi Señor, quiero agradecerte. Dios, gracias por tu amor, por tu perdón, por proteger mi corazón. Quiero agradecerte. Dios, gracias, quiero agradecerte. Dios, gracias. Y aquí estoy como soy, vengo a adorarte, mi Señor, quiero agradecerte. Dios, gracias por tu amor, por tu perdón, por proteger mi corazón. Quiero agradecerte. Dios, gracias. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy
nos acercamos sin temor, tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza, fe. En su amor confiamos, hay descanso en él. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. En el principio, Dios creador, y antes del tiempo eras tú. En las tinieblas, tu voz escucho, con ella creaste la luz. Con solo hablar, creaste las galaxias con tu voz y tu aliento a los planetas formado. Si los cielos te adoran, yo también. Puedo ver tu corazón en la creación.
Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Yo también. Yo también. Si la tierra te alaba, yo también. Dios de promesas, tu palabra es fiel, tus dichos permanecerán. Cuando abres tu boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirá. Con solo hablar, creaste las galaxias con tu voz, y tu aliento a los planetas formado. Si los cielos te adoran, yo también. Puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Yo también. Yo también. Si la tierra te alaba, yo también. Con solo hablar, creaste las galaxias con tu voz, y tu aliento a los planetas formado. Si los cielos te adoran, yo también. Puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Y ahí donde, en tu casa, donde lo estés viendo, puedes orar en voz alta, en voz baja. Más bien vamos a decir un atributo de Dios, siguiendo con la alabanza, con la letra de esta canción. Puedes escribirlo igual si quieres en el chat. Y Dios, queremos alabarte no solo cantando y no solo escribiendo cosas, no solo en la iglesia, Señor, o con la iglesia. Y sabemos que la iglesia no es un lugar, somos todos nosotros, somos tu cuerpo. Entonces llénanos de tu Espíritu, Señor. Queremos que nuestra vida refleje en quién eres tú y lo que has hecho en nosotros. Y gracias, Dios, por tomar el tiempo, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Puedes abrir tu Biblia, por favor, en el libro de Filipenses, la carta al apóstol Pablo a los Filipenses. Y también en la pantalla van a estar poniendo una información que para el 6 de junio, el mediodía de oración aquí de hombres, aquí en Semilla Cuerna, y también lo vamos a estar extendiendo a algunas otras iglesias que se interesan. Entonces, pero ahí está la información. Y va a ser necesario registrarte
simplemente para que te manden la información, contraseña, forma de acceso y demás. Va a ser virtual, el mediodía de oración vía Zoom. Entonces, para eso igual, para tener acceso a la plataforma, estar listo para el día de antemano y poder conectarte con éxito. Entonces, va a ser de 9 a 1. A partir de las 9 de la mañana, el 6 de junio, y entonces ya conectándonos y buscando a Dios juntos, aunque dispersos. Entonces, ya estamos en Filipenses 1. Y si seguiste desde semana pasada, viste la introducción y donde pudimos ver también los inicios de la iglesia en Filipos. Era una ciudad importante en la región, realmente la primera ciudad o la mayor o más importante ciudad en Macedonia. Y de hecho Filipos por Felipe el padre de Alejandro Magno. Entonces también era ya en el Imperio Romano, la elevaron a categoría de colonia, que quería decir que transmitía ciudadanía romana automáticamente a todo el que naciera en Filipos. Entonces, muy importante cuando lees, por ejemplo, que nuestra ciudadanía está en los cielos. Por ejemplo, lo que dice en la Biblia acerca de eso es que eso era la mayor parte de tu identidad y tus oportunidades y futuro estaban envueltos también en la ciudad de tu procedencia. Entonces, también tenemos una ciudadanía celestial. Entonces, Pablo y Timoteo, versículo 1, Filipenses 1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Entonces, Pablo escribe desde Roma, en los 2 años que estaba bajo arresto, alquilando una casa, recibiendo visita, pero ahora sí en cuarentena, guardándose en casa durante 2 años, esperando audiencia con el emperador por su apelación jurídica y todo eso, y durante ese tiempo pues muy restringido en su movimiento y actividad, y precisamente las cartas de Pablo que más nos levantan y nos instruyen para una vida tan eficaz y provechosa son las que él escribió estando preso. Inclusive, por ejemplo, el Evangelio de San Lucas fue escrito por investigaciones de Lucas durante los 2 años que Pablo estuvo preso en Cesarea Marítima, o sea, en la costa, que era la capital administrativa en Judea. Entonces desde ahí ya salió viajando a Roma, y ahí se quedó. Entonces, viendo eso, o sea, lo que era un limitante fuerte, molesta para Pablo, su prisión, sirvió para Lucas en su tiempo libre entrevistar a mucha gente, juntar información y así producir el Evangelio de San Lucas, con mucha información y muchos datos. Entonces, Lucas está no en Filipos cuando él escribe, pero se quedó ahí aproximadamente 2 años, quizás 3. Se quedó en la fundación de la iglesia. Pablo siguió su camino para llegar a Corinto y llegar a Asia Menor, y entonces en sus vueltas ya recoge a Lucas y van rumbo a Jerusalén. En el alboroto en Jerusalén queda preso, es trasladado a Roma después de 2 años, y de ahí sale esta carta para que veas cómo el vaivén de estas personas va. Y entonces Pablo y Timoteo, los filipenses, muy conscientes también de quién es Timoteo, y más adelante Pablo va a escribir acerca de él una nota biográfica acerca de Timoteo que ellos también sabían muy bien. Entonces se presentan como siervos de Jesucristo, escribiendo a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Entonces, cuando leemos estas salutaciones en las epístolas, tenemos que tomar en cuenta una cosa, porque hoy ya no se escriben cartas a santos.
y es un santo, no necesita exhortación, no necesita reprensión, no necesita recordatorios de cómo buscar a Dios, se supone que ya se le sabe muy bien y es ejemplo para los demás. Entonces ha cambiado el significado por uso diferente de la palabra santo, pero realmente es uno apartado para Dios. Podían haber utensilios en el templo que eran utensilios santos o sagrados, pero también personas que su vida y sus talentos, habilidades y tiempo estaban apartados para Dios. Entonces escribe en efecto a los creyentes en Filipos, en Cristo Jesús, que están en Filipos con los obispos o supervisores y diáconos. Entonces, con los líderes que supervisaban el progreso y el aprendizaje y la formación de otros creyentes, y los diáconos que servían y facilitaban también eso. Entonces, son tres diferentes grupos que están leyendo esta carta, componiendo una misma congregación. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y como siempre en sus salutaciones, primero gracia, que es la salutación griega, el favor de los dioses, aquí de parte de Pablo, el favor de Dios, y también paz, shalom, la salutación hebrea. Entonces, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y la secuencia es muy importante porque si no conoces aún el favor de Dios, tampoco puedes conocer su paz. Entonces, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Entonces aquí Pablo cuando lo que está diciendo, imagínate que tú llegaste tarde, llegaste temprano, llegaste a tiempo, pero ya están leyendo esta carta que llegó desde Roma, algún mensajero llegó desde Roma con una carta del apóstol Pablo. Y todos están ahí como que queriendo escuchar y lo comienza a leer. Y entonces doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros y da a entender que ora mucho por ellos. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Entonces también entendemos una cosa. Imagínate sentado ahí y decir, Pablo tiene gozo cuando ora por nosotros. Imagina eso. Y ahora en este tiempo que es complicado y difícil, que no nos hemos podido reunir, durante la alabanza hay parado atrás como costumbre y aquí el auditorio prácticamente vacío, somos como 6 aquí presentes y sana distancia y todo eso, pero se siente muy solito, se siente la ausencia de todos ustedes que están ahora acompañando por internet. Y empecé a llorar, porque es algo muy hermoso cuando nos reunimos. Y hoy también hay quienes que forman parte de Semilla Cuernavaca, que o ellos o algún familiar o alguna persona muy cercana, muy querida, están padeciendo por la pandemia. Hay personas que están en gravísimas condiciones también. Entonces, ¿por qué no nos detenemos para orar, rogar a Dios con gozo por todos de Semilla Cuernavaca? Señor, te pedimos en el nombre de Jesús, buscando, Señor, el favor que nos das en Él, gracia, favor inmerecido, Señor, y paz. Estamos pidiéndote, Señor, por los que la están pasando con dificultades diversas en este tiempo. Sobre todo, Señor, por los que están enfermos. Sobre todo, Señor, por los que están enfermos gravemente. Y buscando, Señor, esa gracia, ese favor inmerecido, Señor, que nos has manifestado en Jesucristo. Tu misericordia tan evidente en Jesucristo. Que sea tan evidente ahora en nuestras vidas, Señor. Y como congregación, ahora sí en exilio, como congregación dispersa, Señor, viendo que el acceso al trono de la gracia es el mismo que siempre, el camino nuevo y abierto que Jesús abrió a través del velo al lugar santísimo, ese camino no está bloqueado y sin filtro y sin cubreboca. Podemos abrir nuestra boca
y con nuestros labios darte el fruto de alabanza, Señor, y llevar nuestro ruego, nuestra súplica ante ti, para hallar misericordia, como dice tu palabra, y oportuno socorro. Y pedimos tu socorro para todo el que lo necesita esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Entonces seguimos, versículo 5. Pablo nos dice cuál es como el tema o el recuerdo que él lleva en sus oraciones acerca de los filipenses. Dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y si te acuerdas en Hechos 16, desde el primer día pues llegan a Filipos y están buscando pues gente que quizás estudia las escrituras o las conoce. No hay sinagoga, llegan junto al río y hay un lugar de oración. Eso significa que no contaban con 10 hombres con eso armaban una sinagoga, con un mínimo de 10 varones mayores de edad. Y no había. Entonces, la iglesia en Filipos iba a ser realmente una iglesia de gentiles, con la cosmovisión, con los puntos de vista, con las expectativas y todo de gente que vive en una ciudad próspera, pero una ciudad totalmente pagana, secular, y dedicada a comercio y otras cosas. Entonces, en ese entorno están predicando la palabra, pero es interesante. Entonces, ves esto que es una ciudad muy comercial, es una ciudad no tanto un centro religioso como era Éfeso, pero sí un centro en el imperio, un lugar muy importante que impactaba toda la región. Pero lo que ves es la muchacha con espíritu de adivinación y Pablo echa fuera ese espíritu un día y entonces los amos de la muchacha, que era esclava, era una propiedad. Entonces ves en Filipos que era normal, era típico el tráfico humano y ese tipo de explotación. Entonces Pablo dice, pues ya no. Entonces los golpean, los llevan ante los magistrados, los encarcelan en la noche, Pablo y Silas cantando alabanzas. Hay un terremoto, las puertas de todas las celdas se abren. El carcelero y su familia esa noche se convierten. Y si te das cuenta de lo que vimos, que al otro día llegan los magistrados, llega todo eso, las autoridades de la ciudad, a pedirle a Pablo y sus amigos y todos que se vayan de Filipos. Y Pablo dice no, porque ilegalmente nos echaron en la cárcel y ahora muy encubiertamente nos quieren invitar a salirnos de la ciudad. Que nos vengan a decir ellos bien. Entonces tuvieron que disculparse con Pablo porque se identifica como ciudadano romano. Fue totalmente un desastre jurídico lo que pasó con ellos, que iba a haber consecuencias y Filipos podía perder su nivel de privilegio en el imperio si las autoridades no sabían desenvolver bien su puesto. Entonces, viendo todo eso, eso fue el principio. Y dice, desde el primer día hasta ahora, la comunión de los filipenses en el Evangelio. Y comunión es plena participación y compartimiento, comunión, o sea, como uno. Entonces, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido, versículo 6 es un versículo que muchos lo han memorizado y qué bueno. Dice, estando persuadido de esto, o sea, toda la evidencia que Pablo tiene desde el primer día que él llegó a Filipos y desde que Dios abrió el corazón de Lidia, la vendedora de púrpura, para que estuviera atenta, ella entendió, después el carcelero, o sea, la gente, diversas personas de diferentes oficios y puntos de vista y como suele suceder, gente que probablemente ni cruzan camino ni cruzan palabra en una vida sin Cristo, ahora se encuentran reuniéndose juntos. Entonces lo hemos visto aquí en Semilla Cuerna, como en toda iglesia se ve que no estamos, o sea, no es homogéneo, no es así como que todos son lo mismo. Muchas veces sucede en una congregación que a rato todos tienen una misma forma de saludarse, todos empiezan a adoptar un mismo lenguaje, modismos evangélicos y demás, pero aún así, eso lo tienen en común, pero la increíble diversidad es muestra de la gracia de Dios. Entonces dice versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó
en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón. Pablo dice, bueno, la primera razón, sé que es correcto lo que pienso porque los amo, un chorro. Entonces, porque los tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. Dios mostró favor a la iglesia en Filipos, aún en las prisiones, y estamos hablando de las prisiones no en aquella vez en Filipos, pero también en Roma. Ahora Pablo, viviendo 2 años, alquilando una casa, entonces los filipenses mandaron ayuda, mandaron dinero. Entonces Pablo con eso puede seguir pagando renta, puede seguir recibiendo visita en Roma mientras espera su audiencia. Entonces, cuando escribe a los romanos no había llegado a Roma, entonces nos ubica un poco también en tiempo qué anda haciendo Pablo. Y ahora en Roma, viviendo así, no pudo congregarse con los romanos en la iglesia en Roma, pero pudo recibir a los de la iglesia en Roma que leyeron su carta a los romanos. Entonces, tratando de ver todo eso, Pablo dice, no, en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Entonces, del favor de Dios, todos son participantes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Pablo hace más adelante una breve mención de la ayuda que le habían enviado y lo voltea hacia ellos para un incentivo y un motivo para ellos cómo vivir. Pero entonces, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos con el entrañable amor de Jesucristo. Entonces, una cosa es importante, dice, son ustedes participantes conmigo en mis prisiones, me mandaron ayuda. Entonces, muy importante con eso, Pablo considera, porque en su vida había quienes, por ejemplo, en la carta a los Gálatas, después a 2 Timoteo, Pablo dice, pues ya todos los de Asia me han abandonado, o sea, ya como que ya me quedé como apestoso para los de Asia, o sea, los Gálatas principalmente. Entonces, ¿qué habría sucedido? Bueno, judaizantes empezaban a circular entre los Gálatas diciendo que tenían que observar la ley y volverse judíos para poder ser salvos, y siendo un gentil creyente no era suficiente. Entonces, con el tiempo, cualquier desgracia o cualquier obstáculo o problema que tuviera Pablo, lo señalaban como muestra de que Dios no estaba con él. ¿Y cómo respondes? O sea, ¿cómo te defiendes cuando pues sí, me va mal? Y ahora sí, tengo 2 años, o sea, no apuran tampoco mi audiencia con el emperador. ¿Por qué le pasa esto a Pablo? Y al parecer a algunos de los otros apóstoles no. Entonces, Pablo podría estar pensando lo mismo que otro, pues mejor me quedo calladito porque, pues a lo mejor sí, Dios me está dejando porque no estoy bien, pero ¿en qué no está bien? Ahora, lo que tenemos que ver ahora es que como que existe y se promulga mucho un tipo de enseñanza en las iglesias acerca de prosperidad y de salud y de estar bien y estar siempre con éxito. Literalmente existe una iglesia que se llama Rumbo al Éxito, eso es el nombre. O sea, yo vengo de la época que las iglesias se llamaban Templo Esmirna, Templo Filadelfia, Templo Éfeso, Templo Monte Sinaí, Rumbo al Éxito. ¿Qué? Entonces, o sea, ¿qué dan el Evangelio? ¿Vitaminas o qué? Entonces, pero con toda seriedad, eso es como se está presentando, cómo estar bien y cómo sentirte bien de ti mismo. Entonces existen corrientes y dices, pero son aquellos, cuidado, porque existen corrientes de gente que como para muchos son como que de la corriente central doctrinal en la iglesia evangélica el día de hoy, que realmente están aquí. ¿Por qué lo digo? Porque su forma de tomar las escrituras, es decir, para mí
O sea, cuidado, porque eso así se habla mucho. Hasta semillosos a veces lo dicen. Para mí, esto quiere decir esto. Cuidado, esto quiere decir lo que Dios quiere que diga. Entonces, cuando tememos a Dios y cuando reverenciamos su palabra, decimos, esto lo entiendo, puedo estar mal, lo entiendo que está diciendo esto. Y aquí yo entiendo que lo puedo aplicar en mi vida de esta manera. Pero significa esto, significa lo que es. Entonces, o sea, tú no dirías a un cirujano, por ejemplo, que ahí está con su cubreboca, está la luz, está el anestesiólogo, están enfermeras y todo el equipo, y así, o sea, ya te marcaron en el vientre con un plumón por donde va el corte, y aquí pues va a ser cecina, y entonces dices, y tú estás ahí, ya te van a poner la anestesia y no vas a saber más. Entonces imagínate que el cirujano dijera, bueno, para mí, yo siento que su hígado está de este lado y que su apéndice no está, también su apéndice está de este lado. Entonces, si su hígado está de este lado y tiene cálculos en la vesícula también, entonces tú ves antes de hacer anestesia que te van a abrir de este lado, y dice, pero ahí no está mi vesícula, ahí no, pero yo soy médico. Yo tengo años estudiando eso y he caminado en la medicina, en esa especialidad mucho tiempo, y para mí tu hígado está de aquel lado. O sea, tú ves cómo la haces, pero te levantas de la plancha y te sales corriendo del quirófano. ¿Por qué? Dices, yo no quiero que el médico me opere de acuerdo con lo que él sienta, sino con lo que él ha podido verificar. Entonces, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Y estudiando aquí en Filipenses, hay cosas que nos van a pegar al corazón, nos van a quebrantar o nos van a consolar, nos van a sacar quizás lágrimas en la consolación de Dios. Y vamos a quedar maravillados muchas veces de lo que Dios ha hecho, cuál es su gracia. Pero tenemos que tener presente, la palabra dice lo que dice, y la aplicación es lo que yo necesito buscar a Dios para entender cómo puedo aterrizar esto en mi vida correctamente. Y es muy extensa su palabra y dice, sí, pero yo estoy buscando una promesa. Ni vas a un talachero que no sepa cambiar bien tu llanta. O sea, ni siquiera. Entonces, si vas a una inexperta para poner tus uñas de acrílico, por decirte así, o sea, dices, bueno, por lo menos me cobra menos de la mitad que otros lugares, aunque me las va a poner al revés. Y me voy a ver como un rinoceronte y no como una dama, pero pues por lo menos me cobra barato. Pero aún así la piensas. Entonces tenemos que tomar eso en cuenta. Ahora, Pablo dice, me es justo sentir, y eso es por eso también Pablo habla con mucho sentimiento en toda la carta a los filipenses, pero necesitamos también averiguar y verificar y decir, si es justo sentir esto. Y entonces algunos tienen la idea de que si estoy estudiando bien la Biblia nunca voy a sentir nada. Pero acuérdate, Dios nos redimió cuerpo, alma y espíritu, entonces eso involucra mis emociones, involucra alzar mis manos, a veces aplaudir, a veces arrodillarme, ponerme en pie para cantar o algo así, me involucra cuerpo, alma y espíritu también, entonces es parte de su obra en mí. Entonces me es justo sentir esto de todos vosotros por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y ya hemos visto cómo, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Imagina que tú eres un filipense y el apóstol dice, vamos juntos, todos estamos en primera fila en la gracia de Dios. Todos estamos en primera fila observando y comprobando su favor hacia cada uno de nosotros en particular. Y tú dirías, ¿sí?
¿Seguro? Entonces, en la defensa, eso es mi testimonio acerca de Jesucristo, es mi apologética, lo que yo puedo decir y defender y argumentar y presentar evidencias que muestran que las propuestas del Evangelio y lo que estamos diciendo acerca de Jesucristo son razonables. Y el que razona va a escuchar y tomar una decisión. Entonces, eso es apologética, la defensa del Evangelio, pero la confirmación del Evangelio es importante también. Entonces, una confirmación del Evangelio para el carcelero fue, él sabía que alguna cosa acerca de Pablo, pero cuando es el terremoto y se da cuenta que Pablo y los demás ahí estaban y que no se tenía que aplicar al carcelero las sentencias de todos los presos, entonces, ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces, la confirmación del Evangelio puede ser algo tan grande y tan así, literal, que te sacude como terremoto, o puede ser ese silbo apacible que Dios te está diciendo, ya es tiempo. Y te das cuenta, ya no hay más que decir, ya no voy a seguir huyendo. Entonces te das cuenta y que Dios dice, sígueme. Entonces puede ser todo eso, pero más allá de ese momento de convencimiento es lo que sucede después. La confirmación del Evangelio son los cambios, el fruto del Espíritu en nosotros. Cambios, como Pablo dice, el que antes robaba ya no robe. ¿Cómo? Pero entonces, ¿de qué voy a vivir? Entonces, el que antes robaba ya no robe, sino trabaje con sus manos, porque es hábil. Entonces, trabaje con sus manos para que tenga lo suficiente que pueda también dar al que no tiene. Entonces, eso no es solo un cambio de actividad, sino es un cambio a raíz de lo que le motiva, lo que genera sus acciones. Entonces, por eso en Efesios cuando habla de eso, quiten ira, pongan esto. Entonces, ira, enojo no, misericordia, mansedumbre sí. Entonces, siempre hay algo que Dios puede sustituir y poner algo nuevo en mi vida. Ok, entonces, en la defensa y confirmación. Entonces, la defensa es lo que yo puedo decir acerca de Jesucristo, pero la confirmación es lo que la gente puede decir acerca de la obra de Dios en mi vida. ¿Ok? La confirmación del Evangelio es lo que la gente puede decir acerca de la obra de Dios en mi vida. Y eso está cañón, porque es muy fácil llenarte de razones y ver YouTube y leer libros y todo eso y tener argumentos y esto o sea, bueno, no es tan fácil, pero es relativamente fácil, porque esos son argumentos que simplemente lo presentas, ahí están las facturas, haz la cuenta. Entonces, eso es una cosa, pero la otra es un progreso y algo que puede ser un poco lento y siempre es incompleto en nosotros de la confirmación del Evangelio. Entonces, aquí los filipenses en efecto están dando una confirmación del Evangelio en su vida, porque Pablo dice a los corintios que estaban juntando una recolecta para mandar ayuda a los judíos cristianos en Judea y Galilea, que estaba la zona con una hambruna. Entonces iban a mandar ayuda económica. Ahora, dice a los corintios que Acaya, la provincia de la que Corinto era la ciudad principal, Acaya era una provincia próspera, Macedonia no tanto. Entonces los tesalonicenses eran pobres, los filipenses más o menos cómodos, pero Macedonia en sí no era tan próspero como Acaya. Y dice a los corintios, los de Macedonia ya están listos. Y dice, hicieron ellos no como esperábamos, dice Pablo, sino primero se dieron a sí mismos al Señor, luego a nosotros. Entonces vemos así una presentación de sí mismos a Dios y luego también a Pablo y su equipo. O sea, aquí estamos para lo que puede ser útil, para lo que se ofrezca. Y dijeran por ahí mi rancho, aunque sea pobremente. Entonces, pues aquí está, eso es todo lo que hay y aquí está. Entonces, quizás los de Filipos enviaron mucha ayuda o quizás ni siquiera era mucha ayuda, pero entregaron lo que tenían. Entonces, viendo eso, vemos una iglesia que ha tenido una transformación.
Yo he visto que en lugares que están muy dedicados a comercio y turismo, que como que con eso callas cualquier otra demanda o prioridad. No, no podemos tener reunión el sábado de nada porque es el día de mayor venta. Entonces, ¿quién es Señor? No, pues no podemos hacer esto y los horarios y todo tiene que obedecer las prioridades ya establecidas por el comercio. Y cuando los líderes en esas iglesias siguen eso, no están siguiendo al Señor. Ahora, no quiere decir que tienes que decir, no, entonces pues muérete de hambre, vamos a reunirnos tal día. Pero se ve cuando son prioridades. Y en Filipos hubo una transformación en su mentalidad y literal se entregaron primero al Señor y a partir de ahí Él manda, Él dice. Y si Él dice, haz esto y dices, pero esto nos va a costar todo. Lo hicieron. Entonces Pablo les regresa un ejemplo y lo que él ya había comprobado, que para los filipenses era algo nuevo estar haciendo y participando con Pablo en esta forma, pero Pablo tenía 25 años ya viviendo de esta manera. Entonces les devuelve algo como alguien más adelante, vengo de tu futuro para decirte que hiciste bien. Ahora, si tú pudieras regresar hace 4 meses, vamos a decir 5 meses, si tú pudieras regresar hace 5 meses y decirte, vengo de tu futuro para decirte, cómprate como 20 cubrebocas de las buenas, porque van a estar muy caras a rato. Y tú dirías, ya no voy a cenar tan pesado porque mira lo que estoy alucinando. O sea, ni por acá lo pensabas. Pero Pablo viene con ellos haciendo algo así, pero a veces ya empiezas a sentir el costo de tu obediencia o el costo de tu fe. Y Pablo viene de su futuro, de los filipenses, a decirles, hicieron bien. Entonces, ¿qué podemos nosotros hacer? Podemos ir en la Biblia hasta Apocalipsis, el mensaje a las 7 iglesias, donde Jesús dice, el que venciere, le daré esto. Entonces Jesús en efecto está viniendo de tu futuro para decirte, sigue fiel, ten valor, no temas, obedece, haz lo que tú sabes que tienes que hacer. Vengo de tu futuro para decir que esto y esto es vencer. Ok, entonces piensa, ¿qué es lo que desde nuestro futuro Dios nos viene a decir? Vamos. Dice versículo 6, vamos ahí otra vez, el famosísimo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, que es el tribunal de Cristo. Cuando los creyentes, no todo ser humano, cuando los creyentes estaremos delante de Él, y eso es donde hablamos de galardón y todo eso, y bien hecho, buen siervo y fiel y todo eso, ¿ok? Entonces, dice, eso es cuando ya se va a notar. Entonces, necesitas descansar un poco en eso y saber, bueno, entonces hay cosas que como que nunca se van a arreglar completamente en esta vida. Sí, los hay. Siempre vas a ser torpe como portero. O sea, no hay curso ni capacitación que te quite lo torpe para ser portero. Ok, pero hay otras cosas que no tenemos que decir, bueno, entonces voy a descansar porque Dios en el cielo, o sea, como se dice, no, en el cielo ya no voy a estar gorda. ¿Cómo sabes? Todos los cuadros religiosos que yo veo, todos son bien gordos. Hasta los angelitos, hay los querubines y todo en las catedrales, todos están bien gordos. A lo mejor vamos mal todos. Bueno, ya veo que algunos en la cuarentena van re bien. Pero entonces, ¿cómo tomamos eso? En el cielo ya no voy a estar gorda. Amiga, en el cielo a nadie le va a importar cómo estés, porque no vinieron al cielo a verte. Pero tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Diabetes te coloca en primera fila de riesgo con coronavirus. Entonces, sí es importante atender estos asuntos. Entonces, ¿ves cómo cambia cuando estás pensando en el futuro? Si Dios viniera del futuro, y en efecto en la palabra de Dios lo hace, si Dios viniera del futuro para decirme algo, ¿qué dirección o qué consolación, qué instrucción me daría?
Vamos, entonces, estando persuadido, persuasiones por argumentos y evidencia. Entonces Pablo dice, tengo suficiente o hasta abundante evidencia para estar persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ok, lo que necesitamos ver eso. Número 1, si Dios ha comenzado en ti la buena obra, si no, necesitas nacer de nuevo. No hay de otra. Juan 3:5, os es necesario nacer de nuevo. El que no naciere de nuevo no puede ver, ni siquiera asomarte en el reino de Dios. O sea, no puedes. Entonces necesitas nacer de nuevo. Y eso no es tener una experiencia fabulosa. Muchos dicen, ay, sentí que hasta una canción romántica, dicen, nací otra vez, y dices, no, nomás tienes nueva novia. Acá te esperamos en tu decepción. Entonces, o sea, piensa en eso, o sea, nací otra vez. No. Jesús le dice a Nicodemo, es como el viento, que no ves de dónde viene y dónde va, pero sabes que el viento está pasando, sientes el aire mover. Entonces ves los efectos del viento y nunca ves el viento. Entonces, nacer de nuevo, muchas veces ni sabes ni te das cuenta en el momento lo que acaba de suceder, pero ya tienes paz con Dios. Dice, el que cree en mí, Juan 5:24, Jesús dice, el que cree en mí, ya no vendrá a condenación, sino ha pasado de muerte a vida. Eso es. Y eso no tiene cohetes, y eso no tiene confeti, y eso no tiene mariachis presente tocando. Simplemente has pasado de muerte a vida y no vendrás a condenación. Paz con Dios. Y eso es nacer de nuevo. Y eso es asunto simplemente de decir, ok Dios, entonces creo, por fin, creo que Jesús es el Salvador del mundo. Y creo que es tu Hijo unigénito que tú diste. Y Él es la única forma que tú has dado para ser salvo. Entonces pido reconciliación. Pido perdón y quiero acceso a esa gracia y esa paz que tu palabra está diciendo. Y te pido que me enseñes y que me guíes en tus caminos. Entonces, ahora va lo duro. Es muy fácil decir, pero ahora va lo duro. Entonces ya vas a entrar en la defensa y la confirmación del Evangelio. Ya empiezas a vivir esto y comprobar cosas y decir cosas y compartir cosas y entonces ya te critican, pero al mismo tiempo se dan cuenta, algo sobrenatural ha pasado. Y tienes que decir, Dios, si eres Dios, si existes, si Dios es espíritu, y tú buscas quienes te adoran en espíritu y verdad, entonces Dios, espíritu, yo te pido que hagas algo espiritual en mí. Yo te pido que en esto invisible, en esto impalpable de mí, que lo hagas visible y que lo hagas concreto, que yo y cualquier otro pueda saber cuál es tu obra en mi vida. Y necesitas pedirle eso. Y a veces nomás estamos como arrepentidos, porque tenemos miedo, porque están cayendo como moscas con COVID-19 alrededor y ahora sí ya nos dio miedo, entonces estamos, no, pues Diosito, perdóname. Pues sí, qué bueno que le digas eso, pero lo que necesitas es estar en paz con Dios, necesitas reconciliación con Dios y con esa reconciliación da muchas implicaciones acerca de tu vida futura. Entonces, estando persuadido de esto, que el que comenzó, pero ¿cuándo comenzó su obra en nosotros? Pues vamos primero a Efesios, antes de Filipenses está Efesios capítulo 1, versículo 3, Pablo escribiendo a los Efesios dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, parecido a lo que dijo a los Filipenses, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, en Cristo, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Entonces, el que comenzó la obra en nosotros, la comenzó antes de la fundación del mundo. Antes que Dios dijera, Génesis 1:1, 1:2, y Dios dijo, sea la luz. Antes de eso, Dios comenzó su buena obra en nosotros y ni existías. Pero igual,
cuando van a hacer el bebé, luego están arreglando el cuarto, ¿no? O están buscando, pues, qué va a haber, si es una hamaca. Entonces, ok, pues vamos a poner ya y a la cobija y cómo la van doblando entre las cuerdas y todo eso y de dónde la vamos a colgar y un hilito para mover al nene cuando llora en la noche. Lo que tú estés arreglando, ¿no? Entonces, antes que nazca el bebé, tú estás preparando dónde lo vas a acostar. Entonces, nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos, apartados para Él y sin mancha delante de Él. Eso es lo que Él empezó a hacer con nosotros. Entonces, antes de la fundación del mundo, pero entonces Adán y Eva no tenían idea, tenían que entender que de ellos venían todos. Y Adán lo dice, él le pone nombre a su esposa, que es mi vida. Eva viene de Ahava, que es vida en hebreo. Entonces, mi vida, ¿dónde quedaron mis sandalias? Mi vida, y entonces ahí empezó, pero dice, porque ella es madre de todos los vivientes. Él se dio cuenta, ella es mi contraparte, entonces ella será madre de todos los humanos. Eso es tremendo. Entonces Adán y Eva entendieron qué estaban tirando a un lado y qué estaban tomando en sus manos que no les ofreció Dios. Ok, ellos entendieron eso. Entonces Dios sabía antes de la fundación del mundo lo que Él tenía que comenzar. Ahora en Apocalipsis 13 habla del Cordero de Dios, Jesús, que es el Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Entonces Dios comenzó antes de la fundación del mundo, primero, ante todo, preparando un Redentor, preparando la compra de rescate de todos los que creen. Entonces piensa en Él. Comenzó esa obra en nosotros. Entonces piensa, está bien pensado, está bien planeado, está bien ejecutado. Dios así viene del pasado en Génesis 1 a decirnos cómo empezó todo esto. Y viene del futuro a decirnos, el que venciere, le daré esto, esto, esto. Entonces Dios así nos está diciendo. Ahora vemos la gracia de Dios en el pasado, aún antes que existieran Adán y Eva. Vemos su favor inmerecido, preparando un redentor para los que aún no existían y que le iban a rechazar. O sea, si tú apostarías, cuando ya por fin hay fútbol otra vez, tú apostarías sabiendo que ese equipo va a perder. ¿Cuánto apuestas? Simplemente para darle el gusto al otro lado, ¿no? Si tú sabes que tu equipo esta vez pierde. Entonces, ¿por qué Dios va a hacer todo el universo sabiendo que la va a tener que volver a comprar? Y va a tener que dar lo que más vale de sí mismo, va a tener que dar eso para recuperar lo que Él pierde por haberlo creado. ¿No sería mejor hacer el universo de otro modo? Entonces piensa en eso, piensa en el favor inmerecido, la gracia de Dios antes de la creación. Entonces estamos eternamente en el pasado con un Dios de gracia. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora entonces vamos a donde estamos hoy. Vamos a Romanos, por favor, antes de Efesios. Y Pablo, hablando de ese aspecto de la eternidad de Dios, pasado, presente y futuro, y él ve y vive completamente, infinitamente, cada momento, pasado, presente y futuro. Entonces, cuando yo confieso mi pecado, Él es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda injusticia. ¿Por qué? Porque Él vive el momento del pasado cuando Jesús expiró en la cruz diciendo, consumado es. Él vive infinitamente, plenamente, totalmente ese momento. Entonces es válido como si fuera este momento que yo necesito perdón. ¿Ok? Entonces vive también plenamente, totalmente, infinitamente como Dios. Vive aquel momento en el futuro cuando vuelve a decir, como en Apocalipsis, hecho está. Hago nuevas todas las cosas. Entonces, Él está viviendo eso.
Y nosotros siempre atrapados en el tiempo y siempre corriendo y siempre llegando tarde y todo eso es diferente. Pero vamos, versículo 28, 8:28 de Romanos, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, ahora, a ver si hasta estas alturas, escuchando este estudio bíblico, si tu amor de Dios ya está como bien, con sus pies en tierra y sintiéndose fuerte ese amor a Dios. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero sabemos, hubo un tiempo que yo no amaba a Dios, hubo un tiempo que tú no amabas a Dios. Y Dios preparó antes que el mundo fuese, Dios preparó la forma de que tú y yo pudiéramos llegar a amar a Dios. Eso es favor. Nos hizo el favor de preparar amor para Él que no teníamos. Entonces, en 1 de Juan 4 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Él, sino que Él nos amó a nosotros y ha dado a su Hijo por nosotros. Entonces, en esto consiste el amor. ¿Y eso cuándo dio a su Hijo por nosotros? Antes de la fundación del mundo. Simplemente era cuestión de llegar el paquete en el momento correcto y muere Jesús por nosotros. Entonces, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y Él comenzó la buena obra en nosotros, pero llega a esto. Dice, a los que antes conoció, también los predestinó. Entonces, en eternidad pasada, antes de la fundación del mundo, Dios decía, ok, entonces, o sea, no era simplemente como decir, bueno, pues voy a reservar salvación para 8,000 millones de cualquier género, raza, edad, estado civil, etc. 8 millones, ¿no? ¿Qué sucede cuando tú y yo vamos corriendo a la raya de salvación y ya a la cuenta le falta una persona para ser salva? Amigo, te vas a quedar, ahora sí te voy a dejar atrás, yo quiero ser salvo y yo lo quiero más que te quiero a ti. Y paso la raya y tú te quedaste fuera. Entonces, Dios tuvo que contemplar toda la estupidez, rebelión, indiferencia, ignorancia, todo eso Dios lo contempló antes de la fundación del mundo para hacer bien el precio y preparar bien un redentor. Piensa. Entonces, eso es su gracia desde el pasado. Dice, entonces conoció esto de nosotros, conoció todo lo que ibas a hacer, conoció todos tus pretextos, conoció, por ejemplo, cuántas veces tenías que venir a Semilla, casi te traían por las orejas, así, hasta que por fin te cayó el 20. Y la desesperación de todos nosotros. O sea, conoció todo eso, pero entonces marcó límites y marcó el carril. Eso es lo que significa predestinó. Marcar el carril de antemano para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Entonces marcó desde eternidad pasada, eternidad futura. Y todo lo que se necesita para eso. Yo me acuerdo, hace años estaba en universidad, mi mamá me estaba comentando cómo llegó a casarse con mi padre biológico. Y tenía ya no eran novios, él iba a otra universidad y así, y ya tenía un nuevo novio, o sea, ella pues como soltera y era cotizada y todo eso, entonces ya tenía un novio y él estaba estudiando ingeniería, y digo, era los dormitorios donde los que vivían en el plantel dormían, entonces era de señoritas. Entonces él estaba aquí esperándola y llega mi padre biológico porque una prima se dio cuenta, te van a cortar. Entonces él llega y él está así. Y el otro, el futuro ingeniero, dice, necesito que decidas de una vez. Él era veterano de guerra, 4 años mayor que todos los demás universitarios, había estado en Europa en la guerra contra Alemania y todo. Entonces él viene con esto, o sea, ya la vi, ya bailé con la más fea, entonces ya quiero hacer mi vida, hacer mi carrera, hacer una familia, seguir mi profesión, o sea, y entonces si no te despides de él, ya no te vengo a ver.
Y mi mamá, o sea, nos hemos conocido desde la primaria, no me puedes pedir eso. Entonces le dice adiós y se casó con mi papá. Entonces dije, pues hiciste mal, mamá, porque te casaste con un alcohólico. Y luego sentí frío porque me doy cuenta, pero si se hubiera casado con el ingeniero, yo no existiera. O sea, nos quedamos así trabados, atorados, tratando de ver eso, pero Dios no. Dios supo qué cosas iban a influir en mi mamá para esa decisión, y en mis abuelos, y cómo, o sea, cada cosa, desde Adán y Eva hasta ahora. Entonces, Dios vio todo eso y yo no lo puedo desenredar, pero Dios ya lo contempló en el pasado eterno y ya lo contempla como algo perfeccionado en el día de Cristo. Eso es tremendo. Piensa. Ahora, ¿de qué estás afligido hoy? Y hay muchas razones por qué estar afligidos. ¿Y por qué estás perturbado, perturbada, pensando, ¿y qué vamos a hacer si esto, y qué si esto, y qué si no sé si vengo preparado para esto, malas noticias? O sea, todo esto, si estamos así. Acuérdate, ¿qué se sentiría Dios al ver lo que ni Adán entendía bien de sí mismo cuando está tornándose en enemigo de Dios y aliado de Satanás? Escuchando una mentira cuando Dios mismo es la verdad. Entonces, escuchando una mentira y decidiendo abrazar y tomar para sí una ley que es una mentira. Y Dios no está así como nosotros en una película de suspenso. No, no abras esa puerta, ahí está el monstruo. El monstruo está detrás de la puerta. No abras la puerta. Y la abre. Entonces, o sea, y nosotros así, y Dios no estaba en suspenso. Él estaba con las facturas todas pagadas, lista, el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, cuando vuelves a pecar hoy, necesitas saber que Dios ya te vio. Y Jesús ya lo pagó en la cruz. Entonces llega el momento que dices, eso ya me fastidió, eso ya me aburrió, eso ya me cansó. Me choca que lo que yo siento tan necesario, a ti te aburrió también desde la eternidad pasada. Entonces empiezas a entender por qué Dios permite la maldad en el mundo, para que nos hartemos, para que digamos, sí, Señor, ven, haz algo, necesitas intervenir. Ok, entonces, a los que predestinó, versículo 30, a estos también llamó. Y hubo un momento que eso ya, la eternidad pasada se conectó por fin con mi presente. Y la crucifixión, resurrección y ascensión de Jesús, eso ya hizo contacto con mi vida que vivo día con día, momento por momento, se conectó con mi vida y pude ser reconciliado con Dios. A estos llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y dices, entonces ahí estamos con nuestra onda de que pues qué bueno porque en el cielo ya no voy a estar gorda. Sí, amiga, yo ya no voy a ser pelón, pero qué tal si eso era realmente la configuración original de Adán era pelón y le salió pelo por pecador, puede ser. Y además como gorila. Y dices, no, ¿cómo nacen los bebés tan inocentes? Y pelones. Entonces, y nos quedamos así, ¿por qué eso te atora? Por eso te está fracturando tu cuadro cuando propongo algo así, porque tenemos una realidad necesaria. ¿Ok? Entonces, eternidad pasada y Dios hace contacto con el futuro. A los que justificó también glorificó. Dios está viviendo totalmente, infinitamente, plenamente un futuro que para nosotros aún no llega. La gloria, pero Él me ve ahí. Y necesitas igual, cuando hoy tropiezas, cuando hoy flaqueas, cuando hoy temes, cuando hoy dudas, cuando hoy estás angustiado, necesitas decir, Dios ya vio mi angustia hoy. Y ya me vio en gloria, sin angustia.
entonces ¿en qué realidad voy a vivir? ¿La mía o la de Él? Eso en sí es fe. Eso en sí es vencer tentación, es fe, eso es gozo. Eso es gozo de Pablo y Silas cantando himnos en la cárcel en Filipos, viéndose como Dios los ve en gloria y decidiendo, esta es nuestra realidad, pero hay una mayor realidad que colmándose esa gloria sobre esta cárcel, la convierte en gloria también. Entonces, piensa, trata de aplicar eso hoy. Es un buen día para hacerlo. Entonces, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es bueno hacer esa pregunta a estas alturas, ¿verdad? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces, ¿por qué orar si de por sí? Porque cuando oramos estamos volteándonos, estamos diciendo de acuerdo con la gracia de Dios, favor de Dios en el pasado, desde antes de la fundación del mundo hasta el presente. Y de acuerdo con esa gracia puedo ver la futura gracia de Dios, el favor de Dios en el futuro, que aún no vivo en ese futuro, pero pido algo, porque entonces estoy poniendo un pie en esa gloria. Estoy poniendo un pie en eso que Dios ya está viviendo. Dios ya está viviendo mi resurrección. Dios ya está viviendo tu sanidad. Y decimos, yo no, exacto. Y por eso, Hebreos capítulo 11, cuando habla de los que no recibieron en su vida lo que estaban esperando y era la promesa de Dios, los saludaban de lejos y confesando que eran peregrinos y extranjeros sobre la tierra. ¿Qué estamos diciendo con eso? Que tenemos una realidad mayor y una realidad temporal es andar peregrino y no tener una parada fija y ser extranjero y no tener ciudadanía, pero nuestra ciudadanía está en los cielos. Por lo tanto, dice que Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos. Él ya está viviendo eso, pero a ver si nosotros empezamos a vivirlo también. El que venciere, le daré esto. ¿Ok? Entonces, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Lo que necesitas hoy, ¿qué es? Fe, valor, paz, confirmación, un milagro. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Por qué? Porque Él está viviendo el momento de la muerte de Jesús en la cruz. Él está viviendo ese momento palpitando así el corazón de Jesús y deja de latir. Él está viviendo eso, es presente y por eso no se le olvida. Y entonces, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica y nos voltea la mirada hacia la gloria. ¿Quién es el que condenará? Porque los hechos de mi vida, los hechos de tu vida, justamente merecen condenación, la verdad. Pero ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Entonces es una realidad palpable para Dios. La muerte de Jesús, un cuerpo inerte, expiró. Consumado es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y para Dios el velo en el templo apenas fue partido en dos. Y la tierra tembló. Fuimos perdonados. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede. Esto es la gracia de Dios, el favor de Dios en el presente. Jesús intercediendo por nosotros. Entonces, por ejemplo, cuando Jesús ora por los discípulos y por la iglesia futura, los que van a creer en Él por la palabra de ellos. Juan capítulo 17, Jesús intercediendo por ellos y por nosotros. Y cuando Jesús le dice a Pedro,
Cuando Pedro está neciando y dice, yo soy incapaz de negarte, y Jesús dice, eres 3 veces capaz, mejor cállate porque van a subir a 5. Entonces dices, Pedro, Satanás ha pedido zarandearos, o sea, ponerles a todos una tunda, pero yo he rogado por ti. Entonces Jesús intercedió por Pedro, pero entonces ¿por qué le negó? Porque la intercesión de Jesús fue para que Pedro, una vez vuelto, el arrepentimiento de Pedro, el darse cuenta quién es Pedro y quién es Jesús, sirvió para Pedro fortalecer a sus hermanos. Y eso dice, una vez vuelto, fortalece a tus hermanos. Entonces Jesús está intercediendo por aquellos que son parte o relacionado con Semilla Cuerna, que están enfermos gravemente con coronavirus. Está intercediendo por ellos. ¿Todos van a vivir? No sabemos. Pero Él está intercediendo. Y Dios, que mostró su favor tan complejo y tan abundante antes de la fundación del mundo, actualmente Jesús, sentado a la diestra de Dios, reinando hasta que todos los enemigos sean puestos por estrado de sus pies, el último enemigo será la muerte. Y Él ve la gracia del futuro, su favor en el futuro, su obra perfeccionada hasta el día de Cristo. Él está viendo eso. ¿Dónde me ve a mí en esto? ¿Cómo voy a estar en ese día? ¿Y cómo puedo conectarme hoy a ese día en el futuro? Es la misma gracia del pasado y del presente y ahora va hacia el futuro. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? ¿Quién? Entonces eso es la gracia futura. Ahora regresamos por favor a Filipenses y luego tenemos que aterrizarlo en un futuro. Filipenses capítulo 1 otra vez. A ver si ya estás más persuadido. 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso es un día que Él también espera. Entonces, por un lado, Jesús está viviendo totalmente, plenamente, infinitamente el día de Cristo, el día que estemos reunidos frente a Él y lo vemos como Él es y seremos transformados como es Él y puros como es Él y veremos su gloria, veremos su rostro. Él ya lo está viviendo. Pero yo no, y Él está viviendo plenamente este momento. El problema del ser humano es que pasa todos sus días viviendo en el pasado y viviendo en el futuro. Y no viviendo lo único que tiene, que es el presente. Ni aun cuando es gozoso. O sea, estás en un momento tan así y lo estás filmando, caray. O sea, ni con tus ojos lo estás mirando, sino con tu iPad enfrente. O sea, dices, quieres vivirlo en el futuro y todavía no sucede en el presente. Pero entonces ve esto, el mismo Dios que nos ve reunidos delante de Él, vamos a San Judas, el penúltimo libro de la Biblia, justo antes de Apocalipsis. Jesús está viviendo plenamente, totalmente, infinitamente, siendo Dios, siendo el Hijo del Hombre, está viviendo totalmente lo que es ese momento de estar en gloria delante de Él. Y está viviendo este momento que tú y yo estamos atravesando, plenamente, totalmente, infinitamente, sabiendo lo que pasa y viviéndolo contigo. Y dice su palabra esto, vamos a Judas 1:24. Y piensa, ¿hacia dónde pueden ir mis pies hoy? Y aquel que es poderoso, versículo 24. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Será nuestra la alegría, pero también de Él. Porque hay un gozo de lo que tú has venido preparando. El regalo.
Y hay otro gozo cuando el que recibe tu regalo quita la envoltura y ves su rostro. Y aunque Dios sabe cómo vas a ser cuando quitas la envoltura y ves su gloria, Él sabe cómo vas a ser. Él está esperando ese momento y para saborear ese momento cuando es no tu futuro sino tu presente. Y aún no llega, pero Él sabe. Y para presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Por eso, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, porque Él es poderoso para guardarnos sin caída hoy y mañana presentarnos sin mancha delante de su presencia con gran alegría. Y a veces es difícil imaginar gran alegría, pero para Él no. Quiere que lo sepas. Entonces, delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias por tu favor inmerecido, preparando todo antes que el universo existiera y aún modelando las galaxias y los cielos y la tierra y los mares y la atmósfera y el campo magnético de la tierra y todo lo que hay y nuestro propio sistema circulatorio para que sangre de uno pudiera ser derramada por todos. Y gracias, Señor, que preparaste pulmones para que Jesús pudiera expulsar aire de sus pulmones en el último suspiro, decir, consumado es. Y gracias, Señor, porque preparaste un sepulcro prestado para que Él pudiera estar puesto y de ahí resucitar. Gracias, Señor, porque preparaste testigos que no sabían ese día que iban a ser testigos. Pensaban que el plan de ese día era estar de luto. Y gracias, Señor, porque preparaste un evangelio, buenas nuevas, que serán para todo el pueblo. Entonces, Señor, te damos gracias que has preparado también una escena final que será el comienzo. Delante de tu gloria con gran alegría. Y la gracia que es desde antes de la fundación del mundo, y esa gracia, misma gracia, que está obrando en nuestra vida hoy. A veces tan difícil de medir o darle forma y dimensión. Es el mismo favor tuyo que será nuestro en el futuro. Entonces, mirando hacia lo que tú vas a hacer, Señor, te damos gracias hoy, en el nombre de Jesús.